un sueño que fue bastante fuerte. Yo creo que el sueño más fuerte que he tenido. Fue un momento en el que yo de repente, es como si en un segundo, es como si perdieras tiempo, espacio, porque en un segundo no da tiempo, por lógica, de descifrar todo lo que yo vi. Si pudieras, ¿sería algo que tú te quitarías o seguirías manteniéndolo? ¿Te gusta o no te gusta? Yo creo que definitivamente, te lo he dicho así fuera de cámaras, hay cosillas que he vivido en mis sueños, he vivido en mis viajes, por así decirlo, que no se lo deseo a nadie. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Tempo Room. Estoy súper contento porque hoy tenemos tremendo capitulazo. Pero antes de arrancar con este tema, déjenme darle la bienvenida a mi estimadísimo Joe. ¿Qué Joe, onda, ¿cómo andas? banda? ¿Cómo Bien, estás? muchas gracias. Bien, bien, bien. Aquí andamos. Como pueden ver, un tremendo invitadazo. Nuestro gran amigo Alfredo, que ya tiene ratito que lo conozco. La verdad es que estuvimos platicando un montón. Y cuéntanos, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tempo Room, Bienvenido. estimado Hola, Alfredo. hola. Así que presenta tus credenciales, nombre, profesión, edad, todo. No, que tú lo Toño, que tú Joe, quieras. muchas gracias por la invitación, Toño, pues sabes que eres de mis mejores amigos, Joe. Nos tenemos poquito de conocernos, pero pues hemos hecho una bonita amistad y Sí, como sí, que sí. tenemos por ahí temas en común En común. Ujú. y mucho que platicar. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Alfredo de Jesús Ortiz, 37 años, pachuqueño, abogado. Pachuqueño. Y bueno, pues estamos aquí para platicar un poquito acerca Lo bueno de... es que me hiciste caso de que dije, Da todas tus credenciales". Entonces, pues bueno, es como estábamos platicando un tema bastante interesante porque el día de hoy creo que esta mesa va a ser un pimponeo muy chido porque vamos a hablar de experiencias que los tres hemos tenido de diferentes maneras. Claro. Porque el día de hoy vamos a hablar sobre parálisis de sueño, viajes astrales, trastorno de sueño. No sé cómo ustedes los conozcan, señoras y señores, pero es un tema que creo que realmente a más de las personas que creen, creo que Les va a gustar, les pasa. les va a gustar. Y les va a gustar, Por eso ha esperamos pasado. que sí. Y pues yo creo que para abrir esta mesaza, bueno, tenemos aquí un tecito para adelgazar, juguito de manzana. Es Fieste. que, sí, sí, bueno, sí, sin marcas porque todavía no nos patrocinan, pero Sí. sí, Fusty, si nos estás viendo, nos puedes patrocinar. Entonces, pues bueno, vamos a partir de este tema y que, bueno, la verdad me considero muy ignorante al respecto. Creo que todo lo que se comparte en esta mesa no estamos diciendo que sea una verdad absoluta para Claro. nada. Creo que todo es responsabilidad de cada quien, de las opiniones que estamos emitiendo. Pero al ser un tema que tenemos en común los tres, yo creo que vamos a poder desarrollar, pero no sin antes partir de que tanto hay una explicación científica, pero también hay una explicación espiritual, de algún modo. Creo que científicamente parálisis de sueño es como cuando tu cuerpo se queda dormido, pero tu mente sigue consciente y sigue activa, Ok. que es muy similar a lo que pues pasa cuando te desdoblas, te despegas, y espiritualmente es como la gente que creemos en el mundo espiritual, tenemos un cuerpo espiritual y ese es el que abandonamos nuestro cuerpo físico para poder viajar a otras dimensiones, otros mundos con nuestro cuerpo astral. Claro. Si te fijas es como que lo mismo, pero desde diferentes, desde dándole la razón o la explicación a la gente que le gusta la explicación científica y desde el mundo espiritual, pues ese contexto. Una vez dicho esto, no sé si ustedes tengan alguna otra explicación o algún otro punto de vista sobre lo que creen que es el desdoblarse. O desde cuándo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿desde cuándo crees que tú tienes ese tipo de experiencias? ¿Desde niño, adolescente, grande? Ha sido desde niño, incluso una vez llegó una persona, bueno, cuando nos mudamos acá a la Herradura, llegó una persona a hacer una limpia. Al momento que me estaba haciendo la limpia, agarra y me dice, oye, ¿te puedo comentar algo? Le digo, sí. Me dice, lo que pasa que ahorita que estoy haciéndote la limpia, 360, puedo observar que tienes muy abierta el área occipital. Eso significa que tú sueñas mucho. Es una persona que en mi vida había visto, Ok. nunca había entablado una palabra con esta persona. Y me dice, puedo ver que tú sueñas mucho. Y sí, me sorprendí. Dije, chihuahuas. Dije, pues nunca me habían dicho algo así, ¿no? Entonces,
me dice, te voy a hacer la limpia y después a ver si podemos platicar. Y ya de ahí me empezó a comentar que se veía que tenía yo la posibilidad de comunicarme en mis sueños y que si yo quería, él me podía ayudar a desarrollarlo. La verdad fue un tema que le dije, sabes que no me interesa porque me da mucho miedo y me dice, bueno, pues puedes ayudar a más gente. Le digo, no, yo creo que prefiero cerrar esa situación en vez de querer ayudar, me da pánico. O sea, claro. trato de no estudiar nada, trato de no aprender nada precisamente por eso mismo, ¿no? Porque sí me da miedo todo lo que me ha llegado a pasar, entonces como que trato de bloquearlo un poquito. De bloquearlo un poquito. Ok, pero por ejemplo, cuando te estaba haciendo la limpia, ¿sentiste algo, alguna percepción que tuviste? Básicamente, pues sientes como relajación. Relajación. Como relajación, y lo que sí pude notar y se me hacía curioso es que me decía, mira, bueno, aquí hay personas que, bueno, hay entes que aterrizan en este tipo de lugares. Al hacer la limpia, vertía lo que era alcohol en el piso y al momento que le prendía fuego, se hacía una especie de remolino y eso era lo que limpiaba. Lo siguió prendiendo hasta el momento en que ya no se hizo el remolino. Dices que bueno, ya estaba orando y dice, llega un momento en que ya pues que se concluye la limpia. Entonces, para que eso que estoy quitando de la casa no se quede, no se les pegue a ustedes, por eso les hago la limpia a cada uno de ustedes. Pero bueno, eso ya tiene pues 15 años que pasó y pues yo creo que los sueños lúcidos los he tenido igual desde chiquito. Desde 10, 12 años. Desde que tienes uso de razón. Sí. Y es que también, déjenme comentarles, señoras, señores, amigos, amigas, bandita, no se pueden despegar, por favor, porque vamos a tener una historia. El invitado trae una super historia con la que vamos a cerrar con un broche de oro, que no podemos adelantar mucho, pero aquí hay una evidencia bastante fuerte. Entonces, para empezar, creo que es un gusto, un placer y sobre todo un honor compartir la mesa con ustedes dos. Y en esta ocasión con el invitado. Somos personas, cabe aclarar, somos personas comunes, con vidas comunes, con trabajos comunes, pero con experiencias que nos gusta compartir con todas las personas que nos están viendo. Así que igual, para que todos aquellos que tengan historias como estas o algo que les haya marcado la vida, esténse bien pendientes. Escríbanos. Porque muy pronto, o ya nos pueden escribir, vamos a hacer selección para que puedan ser invitados aquí al set de Atempo Room en Pachuca, Hidalgo. Entonces, pues bueno, después de este tremendo golazo y del comercial, podemos partir de que, por ejemplo, ahí encontramos una diferencia. Pero, por ejemplo, ahorita yo nunca le he hecho esta pregunta, pero ahorita te la voy a hacer. Porque ahorita tú me estás diciendo que tienes miedo al mundo astral. No te gusta realmente tener eso. Y lo entiendo porque es muy desgastante. Y es algo que detrás de cámaras y antes de empezar el capítulo estábamos hablando de lo cansado que uno queda. Y es así como que, bueno, manches, o sea, tengo cosas que hacer como para amanecer más cansado. Para amanecer cansado. Sí, exactamente. Pero a ti no te gusta, te da miedo. Y a mí me refascina, me reencanta. El problema es que desarrolla solito en mí, entonces. Sí, es que a veces es como un don no pedido. Yo quiero pensar, o sea, a mí, por ejemplo, cuando me pasa estas cosas, yo nunca he dicho que tenga un don. Pero esto puede ser como una habilidad, una sensibilidad. Quien quiera llamarlo un don es respetable. Pero, por ejemplo, en mi caso sí es de que a mí me refascina tenerlos y yo estoy buscando cómo desarrollarlos más. Sí, no, a mí sí me refascina. Entonces, por ejemplo, es una vertiente que ya a ti no te gusta, a mí me fascina. Y, por ejemplo, a ti, ¿has pensado en eso? O sea, porque es desgastante y tú y yo hemos tenido un chorro de pláticas al respecto. Pero si pudieras, ¿sería algo que tú te quitarías o seguirías manteniéndolo? ¿Te gusta o no te gusta? Yo creo que definitivamente, te lo he dicho así fuera de cámaras, hay cosillas que he vivido en mis sueños, he vivido en mis viajes, por así decirlo, que no se lo deseo a nadie. Yo si pudiera, no me gustaría tener esto. Y bueno, aparte pues por una condición que tengo que está un poquito complicado, no me gustaría, yo en lo personal si pudiera escoger, yo diría, me gustaría ser normal, uno más o sea, eso sí me gustaría. Pero ahora que he como que aprendido un poco más del tema, me ha gustado ayudar a las personas en base a,
porque, bueno, como se los comentaba, ¿no? Luego, por ejemplo, un viaje, así puedo ver alguna que otra cosilla que a lo mejor alguien está pasando y puedo platicar con él y así darle uno que otro consejo, ¿no? Y él así como que, por ejemplo, un amigo que te contaba que estaba pasando por una situación complicada, yo lo soñé y sí me dice, no manches, esto no se lo he contado a nadie. Y yo le dije, no, pues es que tal y tal cosa. En mi caso, yo como creo en Dios, creo que son como dones que Dios te da. Entonces, en mi caso, yo siento que es por eso que lo tengo, para ayudar, ¿sabes? Pero si pudiese escoger, yo diría, no, no me gusta. Excelente. Yo Sí, soy el sí, único sí. rebelde. Sí, bueno, no que no me guste, sino más bien que siento que he visto cosas que no me gustaría haber visto. O sea, Sí, te entiendo. que como te lo he dicho, o sea, te cambian la perspectiva completamente. Claro. Dices, ay, o sea, a lo mejor yo estaba viendo esto de esta manera y cuando pasa es como de, no manches, resulta que es una manera completamente diferente de ver las cosas. Sí. Entonces, sí está cañón. Pero, o sea, por ejemplo, a lo mejor a ustedes, bueno, en tu casa no te gustaría tenerlo, o ya le has agarrado como cariño. Te acostumbras, pero Ajá, tenerlo, esa es la yo también palabra. preferiría no Sí. tenerlo, pero pues te tienes que acostumbrar, pues no queda de Esa es otra. la palabra, Sí. te acostumbras. Ujú. Y como decíamos el otro día, te vuelves muy sensible espiritualmente en algunas cosas, pero también te insensibilizas en otras Sí. tantas, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. yo siento que es por temporadas, pero ha habido ocasiones que incluso hasta 3 veces, 4 veces se me ha subido el muerto en una noche y digo, oye, ya déjame descansar, o sea, no descansas nada. Entonces, Ujú. hay temporadas donde siento que está muy intensa esa actividad y hay temporadas que aunque lo propicie, no sucede. Entonces, es como que ok. por temporadas. Ujú. Temporadas a fin de año, acercándose a fin de año es donde siento que se intensifica totalmente esta situación. No Pero es que manches. eso es bien curioso porque Ujú. hay veces que, por ejemplo, a ti te pasa que a ciertas épocas del año hay veces que se siente diferente con base a un horario Ujú. o por ejemplo, a mí mucho con el estado de ánimo. Por ejemplo, cuando estoy ahorita súper top y que estoy contento, estoy con ánimo y todo, no duermo, pero estoy contento y tranquilo y no me pasa. Pero cuando ando con la depresiosa todo lo que da, tomándome mis tecitos para adelgazar, digo, porque esa no, porque me desvivo. Es cuando más me pasan esas cosas. Y creo yo que es porque todas esas entidades se alimentan justamente de toda tu energía. Sí. Obviamente yo sí he entendido porque también conforme pasa más la edad y uno va madurando, yo sí me he dado cuenta que es algo que puedes aprender un poquito a controlar. Si es que tú así lo quieres, porque si es algo que no le prestas atención, es como que yo antes decía, de hecho hace 1 o 2 años yo todavía diría, no, pues es que tengo recuerdos de esos sueños de hace muchos años, desde que era Ujú. niño. Sí. Pero ahora que me estoy dando cuenta, dije, es que desde niño yo tuve esos viajes, pero empecé a ser consciente hasta hace pocos años, que de repente estoy acostado. Por ejemplo, no sé si les ha pasado de que se van acostando y de repente sienten que se van para atrás y se regresan, Ajá, pero como siguen que, en su uy, cama. ajá. Y así me pasó así constantemente hasta que de repente empecé a escuchar de los viajes astrales y decían, no, pues que cuando eso pasa es porque se está desprendiendo tu cuerpo espiritual de tu cuerpo físico. Entonces cuando lo volví a vivir fue así como que déjate. Y sí, yo recuerdo claritititito de estar acostado y sentir como si fuera como si se despegara un molde de gelatina. Porque es así como que está tu cuerpo y sientes como que te vas saliendo. Y yo solamente como que algo dentro de mí dije, déjate llevar. Y así me eché para atrás porque, pues sí, tú me conoces de hace un Esa chorro fue tu de años. primera sensación. De ya lo que estoy consciente de que digo, sí quiero de tener viajes astrales, porque tú me conoces desde la escuela y sabes que yo siempre he sido como muy rebelde, siempre he sido muy como... No, es que a lo mejor un día hacemos un capítulo, pero él lo ve ya todo un señor abogado, un joven abogado y así. Pero cuando estábamos así en la escuela, no, pues aventando globos yo por la ventana, retando a los maestros, o sea, por eso digo... Diciéndole ceñito. Sí, a los maestros. Oiga, ceñito. No Oiga, manches. que no soy ceñito, soy Oye, Miss. licenciado. Miss Marchanta. No manches. No. O sea, Ok, la ok. neta es que sí. También tú tienes unas historias. No, de las- El sándwich de. No, eso sí está bien funable. No, aquí Hay que sí, hacer un día. Bueno, es que no nos vamos a poder despegar. Salgamos pero- del tema. Así no nos vamos a aquí poder sí me despegar. de ramó. todo. Pláticas.
Aquí sí me funan, no, salgo cancelado. Sí, ya, pero mi carrera se acabó antes de empezar. sí, sí. A tiempo, nunca despegó. Sí. Sí. No, pero Cancelado. pero en nuestro favor he de decir que son cosas que también es que uno está chavo, bueno, cuando uno estaba chavo, pero Estamos. uno no estaba consciente. Obviamente te digo, pasan los años y uno ya es consciente de que uno no quiere hacer ni busca hacer daño a nadie. Bueno, Claro. la mayoría de las personas. Claro, y yo creo que totalmente. tú no eres la misma persona que eras en ese tiempo y ahorita Es que a me lo mejor- acordé. bueno, fuera de cámaras le cuentas. Sí, O sí, cuando sí, tengamos contenido exclusivo para Ándale, sí, solo de sí, suscriptores, sí, exactamente. No, es que es una chulada de historia. No, Yo no creo que por eso dije, no, digo, yo digo, tenemos que ser amigos porque era el destino de que gente rebelde se junta, se pero bueno, identificaran. para regresar, regresando un poquito al tema. Que no me acuerdo que estábamos hablando. No, sí, estábamos diciendo eso primer viaje del astral. primer viaje astral que dije, yo sí quiero vivir esta experiencia y empezar a ver cosas y todo eso que, por ejemplo, al unir lo que tú dices y lo que tú estás diciendo, sé esa sensación como de incomodidad o de ansiedad o de desgaste que sí es inherente a ese tipo de experiencias. Pero yo aún así, me siento como que algo dentro de mí me dice, síguelo haciendo porque justamente gracias a este tipo de experiencias he podido, no sé si directamente ayudar, pero sí, por ejemplo, decirle a una persona, ten cuidado porque esto es el otro. Y yo sé que esto Pues es ayudar. de una manera como una advertencia, pero por ejemplo chocan con cosas bíblicas que dicen una profecía para que sea de Dios tiene que ser 100% real y hay veces que yo digo, bueno, lo mío es como un pronóstico, por ejemplo ahorita lo último que me pasó, que le dije a mi hermana, soñé que te fracturabas el pie tal y tal y tal, porque yo lo viví. No te lo digo porque te lo deseo, te lo digo simplemente para que te cuides, porque mi hermana es súper deportista, juega tocho, entonces eso sí sirve para dar ciertas advertencias, o de repente a mí me reencanta porque es como, no me quieras ver la cara, güey, o sea, yo lo sé que me estás mintiendo, porque algo dentro de mí me lo está diciendo, entonces, por eso yo digo, yo no cambio esa sensibilidad, que a pesar de que como hemos platicado afuera de cuadro, por ejemplo, yo quisiera ser también muy normal, y ves que de repente la gente tienes como si tuviera una especie de velo de decir, yo puedo ver hasta aquí y yo soy feliz y soy feliz con mi vida, con mi pareja, con mis amigos, con mi trabajo, tal y tal y tal, y pueden hacer una vida de lo más normal o común, pero cuando uno tiene un cierto tipo de pensamiento arborescente, o lo que hablamos el otro día, yo no puedo diagnosticarme porque nunca he ido a un doctor realmente, pero sí es un reto y que hasta me encantaría documentarlo, yéndome al psiquiatra, haciéndome estudios para saber qué tipo de trastorno puedo llegar a tener, pero sí de repente es que digo, ¿cómo es posible que tú me estés hablando de esto? Porque tú hablas y yo empiezo a desglosar y empiezo a ver pum, 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 y si ves el vaso, yo ya vi la servilleta y digo, las servilletas se van a acabar en 2 segundos, esto se va a acabar tal y tal, pero no le estás tomando a tu bebida, tú tampoco le estás tomando, pero a lo mejor es que No. la ansiedad de que estás agarrando la servilleta y o sea, es una mente que Sí, es claro. imparable, es como, ponle a un Ferrari frenos de bicicleta, ¿sabes cuándo se va a parar? Nunca. Se puede controlar, claro, pero creo que a pesar de la ansiedad que me da o me genera el tener ese burnout a veces de que ya estoy súper agotado, yo no lo cambio, pero por nada. Pero bueno, En ese aspecto tú, digamos, así como Toño, eres muy sensible en algunas cosas. De que digas, No, como Toño, no. ¿no? Como Así de Toño, yo que... siento que hasta el aura puede ver y percibir de las personas. No, yo no soy tan observador. Ok. no, es que tiene unas historias que, bueno, aparte tienes historias bien chidas, que ojalá nos dé tiempo de contar, si no se puede todas las más chidas, pero yo, por ejemplo, lo que los veo desde afuera, yo no los menosprecio, y para mí, por ejemplo, ustedes, para mí, son hasta más sensibles que yo, simplemente a lo mejor yo soy como muy sensorial, pero yo no he llegado a lo mejor a niveles que ustedes han llegado, pero yo creo que ahorita eso podemos ir abriendo tema, por ejemplo algo de tus primeros viajes que te estés acordando y tú de los primeros que te estés acordando que digas, esto me marcó. Entonces, ¿alguna historia que nos quieras contar? Por ejemplo, ya sea la más impactante o una de las primeras Bueno, que te acuerdes. Algo que me pasa recurrentemente
es que cuando fallece un familiar, lo empiezo a soñar repetidamente. Ujú. Al principio lo empiezo a soñar muy enojado, muy molesto por el lugar en el que está. Poco a poco, pues en mis sueños soy totalmente consciente, lo puedo abrazar, me he despertado llorando porque pues obviamente son familiares cercanos y queridos, pero me ha pasado, al menos me ha pasado en mi abuela, en mi abuelo, en mi bisabuelo, que puedo comunicarme con ellos, que Órale. bueno, una historia curiosa es que mi abuelo, en paz descanse, me decía que estaba harto del lugar donde estaba, que ya quería regresar a trabajar, era una persona muy, muy, muy hiperactiva, Ujú. y me decía, es que ya quiero regresar a mi casa, tengo cosas que hacer y me tienen aquí. Poco a poco lo empiezo a ver como él se empieza como que a aclimatar, Ujú. a acostumbrar al lugar donde estaba, y me mencionaba, me decía, fíjate que no, en sueños posteriores, me decía, fíjate que tengo que cumplir misiones, entonces luego no me da tiempo de venir a verte. Ujú. Necesito cumplir estas misiones y pues luego me tienen muy atareado, entonces va a ser poco el tiempo que te vengo a ver. Ujú. Así consecutivamente seguían los sueños hasta aproximadamente, no le tomé bien el tiempo, pero aproximadamente unos 8 meses, 9 meses, llegaba el momento en que se despedían. Me decían, es que esta es la última vez que me vas a soñar y que me vas a ver cerca. Me vas a volver a seguir soñando, pero ya no cerca, o sea, ya no me puedes abrazar, ya no me puedes tocar, ya no puedes estar aquí cerca de mí, me vas a ver a lo lejos. No manches. Y con estas 3 personas que han sido personas muy allegadas que perdí, pasó exactamente lo mismo. Llega un momento en que se despiden y de ahí no los vuelvo a soñar. No Ya manches. no vuelvo a soñar los cercanos, o sea, yo los llego a ver lejos y hasta ahí. Pero bueno, algo curioso que les quería comentar de mi abuelo era que teníamos una casa en Revolución donde vivíamos, Ujú. y esa casa se tardó 1 año y medio, 2 años más o menos en venderse. Hasta que llegó un momento o un punto en que me dijo, ¿sabes qué? Dile a tu abuela que ya se va a vender la casa. Esa casa fue mi idea, yo la construí, o sea, desde cero la hizo, empezó haciendo un cuarto, un baño, pues obviamente compró el terreno y de ahí empezó a construir, y dice, yo no quería soltar esa casa, entonces ahorita ya estoy preparado para soltarla y te aviso que ya se va a vender la casa. No Y como a manches. la semana, uf, que llega cliente y que se vende, pero después de casi 2 años de estarla ofreciendo la casa, se bajó de precio y varias situaciones, y no se vendía. No se vendía, no se Ok. vendía, hasta que soñé que me dice, pásale el recado a tu abuela de que ya se va a vender esa casa. Y de ahí, de inmediato se vendió. Se Fue vendió. algo pues, muy curioso, ¿no? No manches. Qué chido. Pero O sea, bueno. como Y te es avisó. que entre que su abuelo a lo mejor no quería que se vendiera la casa. Y luego, si esa casa hablara. Híjole, ¡Qué recuerdos! casa de fiestas. Ya ni me digas que cuando hicimos la reunión de uni, digo, saliéndonos del tema, esa casa quedaba muy cerca de la universidad, entonces cuando suben las fotos del último día de la universidad, todas las fotos salían en la casa de Revolución, y me decía mi abuelita, con que aquí ibas a la escuela. Todas las fotos ahí, tenía un arquito, y todos en el arquito, pero todos mis compañeros en el arquito. Dije, no, bueno, me dice mi abuela, con que venías a estudiar. Pues la casa estaba sola. Sí, no, es que se armaban unas épicas, pero chulada de fiesta. No Uy, manches. Sí, sí me tocaron Tremendo. ¿La unas casa buenas. estaba muy grande? Sí. Sí. A la Con bestia, ¿en decirte, serio? con decirte que la última fiesta tuve que mandar pintar paredes y lavar alfombras. porque No manches. Acabó. ¿Qué pasó ayer? Acabó. ¿Qué pasó ayer? Llegaron profesores de la escuela, o sea, no estuvo. Los profesores igual se salieron de ahí bien mal, estaba vomitado. Digo, esto ya no lo pasamos, ¿no? Pero vomitado todo afuera de la casa, los baños tapados. No, horrible, No horrible, manches. horrible. Tuve que pintar, digo, las paredes porque hicimos aguas locas y se derramó en las paredes y se pintó la pared, ¿no? Oh, no manches. Horrible, horrible. No fue Ya una- fue la última fiesta que hice. De hecho, sí, porque yo me acuerdo que ya fueron de las últimas, pero no fue donde igual me estaba ligando un amigo de ustedes o de... Esa foto. Esa fue otra de las últimas. Es que Esa fue otra. siempre, nunca fue una de la última, siempre así de no, por favor. Sí, entonces, pues sí, son historias muy buenas que a lo mejor en algún momento podemos hacer un capítulo Claro. de experiencias durante las fiestas. Durante la secundaria. Pero sí, en cuanto a este tema, por ejemplo, tuyo, ¿algún sueño lúcido o que tengas recuerdo que te haya igual impactado?
Pues de chiquito te digo que sí, tuve muchos. Yo creo que el más me impactó fue el de la piedra, el que te conté hace ya. Pero ese, no me gustaría contarlo porque es como un poco personal. Pero por ejemplo, otro que sí les puedo contar fue la primera vez que soñé con la desvivisión de alguien. Que la última vez que lo que les comentaba, la última vez que cuando he tenido sueños cuando un familiar mío está a punto de desvivirse. El sueño es que yo como que viajo a la última vez que lo voy a ver. Eso ha sido muy impactante porque la primera vez que lo soñé, que fue con mi bisabuela, la última vez que la vi fue ella y yo cenando un cafecito, ¿no? Me mandaba por pan y ya iba, cenábamos, etcétera. Y cuando la sueño así, dije, ay Dios, se me hizo muy raro porque fue un sueño como si lo estuviera viviendo, pero en realidad ya había pasado. Y es que una noche antes de que mi abuelita se accidentara, ella y yo cenamos. Y fue exactamente así, ese mismo momento. Entonces, pues, se me hizo muy raro soñar esa parte. Y literalmente me acuerdo de todo. O sea, de lo que me platicaba, me contaba la misma historia muchas veces, de cómo preparaba su café, lo hacía un poco cargado, tenía una Biblia y toda llena de apuntes. Entonces, después de irme a dormir, mi abuelita sabía cosas. Mi abuelita, mi bis agarraba su Biblia y me decía, antes de que te vayas a dormir, te voy a leer un versículo. Y ya, ¿no? Y se ponía a leer, etcétera. Me dice, para que tengas bonitos sueños. Porque, te digo, mi abuelita sabía cosas, sabía Claro. que estaba loco. Sabía. Sí. Entonces, recuerdo todo, o sea, todo. Y la última vez que la sueño, antes de que se desviva, una semana antes, sueño con ese momento. Y dije, a la bestia. Y no sentía paz. Después de haber soñado, no sentía paz. A pesar de que fue un momento muy bonito, etcétera, no sentía paz. No sentía paz. O sea, yo me sentía como estresado, como esa sensación de que algo malo va a pasar. Y tómala, una semana después nos dan la noticia de que mi abuelita fallece. Pero yo sabía que ese momento era la última vez que la iba a ver. Entonces, ya sea por el tema de que a lo mejor estaba en el hospital o de que, etcétera, pero yo tenía esa sensación de que en ese momento era la última vez que la iba a ver. Y yo creo, eso pasó como a mis 11 años, 12. No miento, como a mis 14 más o menos. No, sí, estaba chiquito. Sí, yo creo que ese momento fue como uno de los que más yo creo que de los viajes que tuve, porque te digo que fue tangible. O sea, podía sentir el sabor del café, o sea, podía sentir cómo las galletas se desmoronaban en mis dedos. O sea, todo era tangible, incluso cómo olía mi abuelita. Tenía un perfume muy, muy característico. O sea, cómo olía, cómo me llegaba hasta acá, o sea, su olor, las galletas cómo se desmoronaban, el frío que se sentía. Y lo último que ella hace es leerme el versículo, cierra la Biblia y yo despierto. Entonces fue así como de no manches. Y sí, lamentablemente una semana después mi bis fallece y yo ya sabía que ya era el final. Se nos iba. Es que ahí es cuando como que puedo unir un poquito tu historia a la mía, de la que no puedes contar porque es algo mucho más personal, pero que eso fue cuando, no sé si señora, a usted le ha pasado cuando saben que tienen una amistad destino, que fue como de esas cosas que me empezaron a enganchar a ti, que con la historia que es muy reservada. Yo no sabía ahorita, que dije, yo creo que tenemos tantas experiencias y sueños que no nos va a alcanzar un capítulo para hablarlo todo, pero entre más likes, más repetido. Entonces podemos repetir el invitado. Pero ahorita de lo que estabas diciendo, puedo contar una de un sueño lúcido, pero yo estando totalmente consciente y despierto, y sabiendo que fue cuando un día nos quedamos de, ¿viste lo mismo que yo? Sí, vimos lo mismo, y era así, fue como, sí lo vimos, y entonces sí es real, porque el tener un viaje astral, o desdoblarte como lo llamen, a mi punto de vista, no sé si a ustedes les pasa, todo es más vívido, todo es más lúcido, sí, claro. Los colores son más intensos, los aromas son más intensos, las texturas, es como si te tomaras 1000 pastillas de menta y
sintieras así como que Mucha todo mucho sensibilidad. más sensible. No, o sea, hasta lo dije, hasta se me encueró el chino. Entonces, sí, esa vez, relacionado a esa historia que tú me contaste, a mí me pasó un día que fue, estaba yo en el Pride de Ciudad de México, de la marcha LGBT, que pues le estaba contando a yo, no, pues a mí no me gusta, yo soy como que diferente a ellos, no pensamos igual, o sea, estoy dentro de, pero no comulgo con ciertas ideas, y yo fui muy renegado. Dije, yo no quiero estar aquí, pero dije nada más por queda bien con los amigos, de no hacerlos enojar, o de no querer desencajar por darle gusto a una persona que quieres. Como alguien, como alguien que en junio me va a acompañar. Así, guiño, guiño. Ya estamos en junio. Sí, ya estamos en De junio, hecho. unos días sí. Pero yo siento que tienes un carácter mucho más dócil que yo. Yo sí soy muy chitica, no, yo siempre soy así de, soy como un niñote, soy un señor niñote, así de, a mí nunca me obligan a hacer algo que no quiero, porque si hago unas pataletas, hago un berrinche, y por eso si quiero usar esto, me pongo esto, y así. Y yo creo que entre más voluntarioso uno es, como que uno está más conectado a sus sentimientos. Entonces, yo estaba en el Gay Pride, y fue así de que dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me acuerdo que estaba yo vestido bien X, con un overol y así, y todos mis amigos estaban triunfando porque iban de superhéroes, como bien disfrazados, y yo estaba así como bien X, así. Pero la revancha vino después. Entonces, yo estaba así como, me acuerdo clarito, clarito, se veía el ángel de Independencia, yo estaba así parado, justamente diciendo, ¿qué hago acá? Se veía el ángel de la Independencia cargando esa como corona de oro. Y estábamos hablando de que eran 2 de la tarde, o sea, con el sol dando así sobre el ángel de la Independencia, y estaba pasando un camión de un antro, un lugar, algo así, creo que se llama Sodom, no me acuerdo, creo que es un club de lectura. Ok. Cosas muy culturales. Sí tiene nombre de club Sí, de cultura. sí, tiene un nombre muy cultural, muy bíblico. De Entonces, biblioteca. sí, muy de biblioteca. ¿Qué tipo de biblioteca? Sí, no, sí, unas lecturotas que... Pero bueno, ese no es tema. Entonces, el chiste es que estaban todos vestidos como dioses griegos, así romanos, cuerpos perfectos, guapísimos, y luego con ese outfit, y el tráiler estaba adornado como una ciudad como griega. Y me acuerdo que estaba la música y estaban brincando. Y fue un momento en el que yo de repente, es como si en un segundo, es como si perdieras tiempo, espacio, porque en un segundo no da tiempo, por lógica, de descifrar todo lo que yo vi. Hasta te digo que se me ponen los nervios de punta de acordarme de esa sensación. Y que por eso digo, el mundo espiritual sí existe. Claro que hay padecimientos, claro que hay ciencia. La ciencia lo único que está haciendo es poco a poco ir descifrando las cosas que la humanidad no ha podido explicar. Entonces, en ese segundo fue como repetir la visión de que yo estaba viendo, así como desde mi fastidio de el ángel de Independencia. Y dije, estos papacitos están bien guapos, así brincando al son de la música. Y en ese momento fue como volví a ver el ángel de la Independencia, pero el cielo ahora era como la iluminación similar, naranja, 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 totalmente naranja, pero tenía un filo como de oro, así totalmente dorado, resplandeciente. Y cuando yo volteé, hace cuenta que es como si percibiera como que había mucho calor, y de repente así como nunca han visto, bueno, si han visto el fuego, cuando ves fuego y de repente es como si las brasas hicieran que las cosas temblaran. Y es como si yo viera así como que las cosas temblaran, era la misma gente. Y cuando volteé hacia el camión, es como si todo fuera en cámara lenta. Y de repente a mi mente vinieron como tamborazos. Y yo veía a esos chavos guapísimos, esculturales, bellos, así brincando. Pero fue como si algo me hiciera un zoom a sus caras. Y en sus caras yo veía dolor, sed, desesperación. Como diciendo, como que era un mensaje de esto les gusta, esto es lo que harán por el resto de los tiempos. Y se veía como brincaban y así como que si fueran tambores y ellos brincaban y brincaban y brincaban como en el mundo real, pero en las caras se les veía la desesperación como diciendo una gota de agua, una gota por favor, sed, y como diciendo no queremos estar brincando, pero es como si algo los obligara a estar haciendo eso. Y el ver así de repente, como en un segundo puedes ver filos, texturas, sensaciones, caras, Claro. percibir todo eso. Es como si te hubieras despegado, y fue algo que no se me olvida junto con otras cosas, que cuando tú me contaste esa historia muy personal,
que fue cuando te dije, no, es que pues yo vi esto así, y que tú me dijiste, ¿viste el cielo así, así? Porque lo que tú soñaste está vinculado pues con el otro mundo, con el inframundo, y con la misma percepción del mismo color del cielo, con el mismo filo dorado. Ahorita tú, bueno, tú sí tienes el nombre, no me acuerdo de la caricatura, o es de un anime, y que me dijiste, me acuerdo clarito, sacaste tu celular y dijiste, así es lo que, eso es lo que tú viste. Y yo me quedé, no, así, sí, me quedé así. Dije, eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo vi. Sí. Y fue cuando Joe me dijo, es que eso fue lo que yo vi en mi sueño cuando soñé con tal persona y pasó esto, el otro. Y de fondo también tenía ese mismo cielo, con ese mismo filo y una circunstancia y con un gesto igual de desesperante como el que tú viste en las caras de esas personas. Mira, más o menos así. Ok. Porque, de hecho, dato curioso, para los que les gusta el Enséñaselos anime, a la cámara. pongo la imagen también para que sí. la vean un poquito más fácil. Dato curioso de este anime, el autor se dice, varios profetas así cristianos y toda la cosa, También saben que, cosas. que han analizado al manga, se dice A ver. que este autor ha logrado retratar muy bien lo que vendría siendo el infierno. En las visiones que ellos han visto, el color y todo lo que el infierno, pues, más o menos representa. Hasta te da escalofríos. Sí, así es, con ese tipo de tonos. Tonos muy rojos, muy naranja, o sea, todo muy rojo. De hecho, una visión, bueno, no puedo contar todo el tema, pero así como él veía como las caras así brincando y todo el plan, yo veía unos rostros de personas que estaban como tantito obesas, que se les veía su papada así muy grande, llenos de sudor, así, pero mucho, y es cuando, como de esas personas que son muy blancas, pero que ya se les empieza a notar aquí cuando se queman por el sol, de que están en la playa, y así sudando, y así como que esa cara de, y fue justamente lo que vi, y no se lo había contado a Toño, entonces cuando él me lo cuenta, le digo, no manches, yo soñé esto. Entonces, pues sí hemos tenido... Coincidencias. Sí. Así ha estado el tema. Que yo creo que no existen coincidencias en la vida. Por algo yo soy tu amigo, tú eres mi amigo, y también por eso con Joe en muy corto tiempo me he sentido tan identificado en muchas cosas que digo, era el destino. Porque Sí. ya nos habíamos visto cuando coincidimos en una iglesia, como por ahí del 2017, recuerdo 2018. Pero decía, ¿qué onda? O sea, se acabó. Pero una vez me invitó a un podcast y de ahí empezamos medio a platicar y así hasta que ahorita pues han salido las cosas y que estamos muy agradecidos también con la bandita que nos apoya porque pues, estamos estrenando estudio. Y Eres el primer déjame invitado de decirte- aquí del estudio. Exactamente. No, gracias. En la edición le pongan las fanfarrias. Entonces, pues sí, las circunstancias se dieron para que seas el primer invitado de Atempo Estudios. Y el primero, espero que sea la primera de muchas visitas, que esperemos que te estés Gracias, pasando gracias. un buen momento, que estés cómodo, porque cabe aclarar que es la primera vez que él se anima ante cámaras a contar, pues incluso experiencias personales, muy Sí, sí, íntimas, muy personales. que son cosas que incluso eso nos va a llevar Pocas personas saben. Ok. justamente, imagínate, o sea, Muchas el gracias. cariño hacia unas personas, decir lo más íntimo de mi persona y que no le gusta o que muy pocas personas saben. Ahora, dejarlo con un testimonio en internet, pues créeme que lo apreciamos, lo valoramos. Sí, muchas gracias. Sí, Gracias, es un no, gustazo. Y justamente eso es lo que yo creo que nos va a ir llevando. Bueno, después de estos comentarios de lo que tú viste, lo que yo vi, lo que tú has pasado, porque sin duda yo creo que sí estaría muy chido armar una segunda experiencia con otras cosas que tú has visto y que yo he visto, porque no manches, yo dentro de los viajes astrales también lo que a ti te quita esa tranquilidad de, por ejemplo, ver demonios, lo que tú también sientes, el yo de repente ver. Nos pasó, eso sí nos podemos, sí. antes de que nos veamos con la historia principal, Oh, cierto. no manches. Ese estuvo locochón. ¿Quieres empezar a contarlo? Tú empiezas a contar porque incluso yo estaba distraído. Sí, pero fue sí, cuando sí, de sí. repente fue un ejercicio de, ¿viste lo mismo que yo sentimos lo mismo? Sí, pues la historia que tenemos estuvo muy curiosa. Venimos a grabar. Bueno, yo vine a checar lo del jardinero, etcétera, ¿no? Y vine yo a grabar contenido. Ya dice Toño, pues te caigo y me pongo a grabar contigo, ¿no? Digo, va. Que Y eso apenas fue hace una semana. Una semana. Ujú. Y hace cuenta que desde que terminamos, yo le dije, híjole, ¿no sientes el ambiente pesado?
Porque ¿qué crees que las nubes se veían grises, pero de un gris muy profundo? Y el ambiente se sentía como pesado, como Entonces ya si- tuvieron otro invitado antes que yo, ¿Mande? Ajá. Sí, sí, sí. Pero en Hobby. pero en otra dimensión. Ujú. Y le digo a Toño que si no sentía el ambiente pesado y me dice, sí. Me dice, sí, también lo siento así Y como... no era porque estuviera lloviendo, porque fue el día que Nada más nos tuvimos que quedar aquí a dormir en el estudio porque se super inundó Sí. todo. Pero no era un grisáceo de que nada más de que está lloviendo, sino que todo eso se percibe en el ambiente que te dije, se siente como espeso. Sí. Sí. Sí, o sea, se sentía muy pesado. Y ya, total que, vamos a cenar, sí, vamos a cenar, vamos a las hamburguesas. Y estamos él y yo, pedimos y toda la cosa, estamos comiendo y se acerca una señora con un paraguas, mira, todavía hasta me acuerdo, paraguas verde. La señora venía como en pijama. Y Pero hasta traía- su cara, sí. y una cara muy esquelética, y unas botas para la lluvia. Y hace cuenta que, pero desde que entra, literalmente mi mirada hizo esto, o sea, de que, Te llamo. ajá, pero va entrando, pero así como ida, y me dice, préstame 12 pesos. Dame 12 pesos. Dame 12 pesos, ni siquiera así de que, sino, dame 12 pesos. Yo decía, no, pues no traigo, ya no tenía cambio. Y volteé a ver a Toño y le hace, tú, dame 12 pesos. Y Toño agarra y le da esos 12 pesos y se le queda viendo, pero con una mirada ida. O sea, ida, te lo juro, así como de Totalmente que- fría, Ajá. fría. Así, se cuenta, ahorita ahí con la magia de la edición, un zoom casi le hace. No sé, ándale, pero así ida su mirada, como si no, como, es más, como si ni siquiera estuviera consciente, como si fuese ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llaman los de los ventrílocos? Ay, Sí. Una marioneta. títere, una sí. marioneta, así como si fuera una marioneta, o sea, la mirada ida. Se le queda viendo a Toño y le dice, dame 12 pesos. Toño va, agarra y le da 12 pesos. Y le dice, ¿te pareces a Yeshua? Y Toño se queda así como de que, ¿quién? Ahora. Yeshua, nada más que tú sí eres bueno. Y se va. Se fue. Así fue todo lo que Pero nos dijo. totalmente errática. Ajá. Y no estaba haciendo tanto frío. ¿O tú sí sentías frío? Estaba fresco, pero no se sentía así que digas, uy, el frío de la vida, no. No se sentía tanto Ve. frío. Pero cuando se va, se empieza a sentir un frío. O sea, yo empecé a sentir mucho frío. Y luego mi boca. Que hasta tú me dijiste, a ver, habla. Y sí. Y empecé a sacar todo No el inventes. vapor. Sí. Sí. Y es que es lo que luego le he comentado. Cuando siento que el ambiente está muy pesado, sí te digo que se manifiesta en eso. A pesar de que no haga frío. De pum. Y eso estuvo locochona porque todo el día estuvimos. Bueno, Sí, lo que. presintiendo. Sí. Ajá, como que. Los dejo marcados. Que de hecho, o sea, si tú lo ves, o sea, no es por la controversia o por nada más tener el tema de exacerbarlo, no. Porque una explicación lógica es que es una persona, es una señora con no pleno uso de sus facultades mentales. O sea, científicamente, claro que dices, bueno, pues a lo mejor sus familiares las dejan salir o hasta se les escapó y así. Pero estaba limpia y cuidada la señora. Pero otro dato que me comentó el que yo no me di cuenta porque yo estaba totalmente de espaldas y me dice, ¿es que te diste cuenta que nadie la vio? No, ni cuenta, o sea, porque yo estaba viéndolo a él. Pero entonces es Pero como tú eres si... muy observador. Sí, pero es que yo estaba totalmente de espaldas. Ah, eso, y ok. entonces él sí tenía visión hacia toda la gente que estaba dentro Ah, del ya local. entendí. Pero yo, o sea, a mí lo que me da a entender es que digo, sí, puede que psicológicamente no estuviera muy bien la señora. Pero yo le dije a yo, ¿le viste los ojos? Porque yo en algún otro capítulo podré platicar esa historia de cuando peleé con un demonio de alguna manera y ese demonio era como si tuviera así rabia, babeaba y nada más nos dividía un vidrio y me veía con tanto odio y sus ojos eran amarillos y unos ojos negros profundos como el universo, profundos y justamente que fue lo que a mí me heló la sangre de la señora, que fue cuando se me acercó y nada más me dijo, ¿te pareces a Yeshua? Y dije, pero tú sí eres bueno. Y dije, pues si Yeshua mejor que él, pues no hay, ¿no? Porque Yeshua es el nombre pues, bíblico de Jesús. Pero dije, bueno, pero pues yo que sí estoy bien metido en el mundial, yo soy muy mundano, va a decir, pues tú sí eres bueno, pero para estar con nosotros, acá bajito. Pero yo le dije a Joe, ¿le viste la mirada? Yo sí le vi los ojos negros y profundos. Entonces mi percepción fue de que dentro de su enfermedad hay entes que poseen su cuerpo
y ese cuerpo es lo que toma control de ella y lo que puede hacer uso de su boca, de sus palabras, claro. y que fue así de, pues nos protegemos tratando de protegernos espiritualmente y pues bueno, yo sé que Dios tiene mucha misericordia tanto para la señora como para nosotros, pero sí fue algo muy curioso el que de alguna manera estábamos predispuestos, por eso luego es que creo que siempre se ha editado esa parte donde luego yo hago saludos chuscos, porque decía, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ventaneando, ¿no? Y somos los Tempo Boys. Y una vez dije, pues, ¿qué tal? Nosotros somos Doña y yo y somos los Warren. Porque tú sí has visto la película del Conjuro y son los Warren. Porque pues él dentro de su sensibilidad y yo mi sensibilidad y así. Es como que, lo viste, lo sentiste y así fue como... Al rato vamos a andar con nuestra gira de percepciones, pero sí fue lo que yo a mi punto de vista, descifro de eso que pasó. Y es una mezcla de lo que puedes ver en el mundo tangible junto con lo sobrenatural cuando tienes la sensibilidad de decir, le percibiste esto, viste la mirada, viste su actuar, hasta su voz. Entonces, y como dices, o sea, a pesar de que sí, muy espiritual y todo, pero a lo mejor y tangiblemente sí no estaba muy bien de sus fuerzas. Sí. Y eso hasta siento que es como un portal a que todas esas entidades pues te posean más fácil porque tú con tu libre albedrío o con tu... Pues más que libre albedrío, tu poder de decisión, decir no quiero, tú entras en una lucha con esos entes. Pero cuando tú estás, digamos que como un libro abierto, Vulnerable. pues sí, vulnerable, pues todo eso pues te entra de alguna manera. ¿No? Sí, exactamente, muy receptivo. Y yo creo que pues es prácticamente hasta donde llega nuestra participación el día de hoy. Porque la historia que nos vas a contar a continuación, pues como una primicia, pues trae, señoras y señores, Alfredo, una historia muy fuerte de una persona que esto que usted está viendo aquí en cámara es la prueba de una persona que ya no está con nosotros. Es lo único que yo puedo adelantar y que me va a dar mucho gusto que yo va a escuchar por primera vez, porque para mí el tenerlos a ustedes dos juntos es un gustazo. Y qué mejor que de parte de el protagonista del capítulo del día de hoy, pues se suelte de su ronco pecho a contar esta historia. Bueno, lo que traigo aquí es una carta, un recado póstumo. Creo que es algo muy difícil fue algo muy difícil para mí recibirlo. De hecho, cuando me lo dieron estaba yo muy indeciso, estaba no sabía qué pensar. Dije, es que yo creo que muy pocas personas en el mundo han recibido una carta póstuma, ¿no? Pero bueno, quiero ahora sí que comenzar por el principio. Siendo el año 2016, mes de febrero, ya tiene algunos años, tuve un sueño que fue bastante fuerte. Yo creo que el sueño más fuerte que he tenido. En ese sueño pues llegaba yo a una casa muy antigua de adobe. Llegaba yo y tocaba la puerta. Al momento que tocaba la puerta, me abría una persona muy viejita, muy erguida, muy como villana de Disney, cuento, ¿no? como bruja de cuento de hadas. Me abría la puerta y le decía, oye, pero ¿qué hago aquí? Y me decía, es que vas a conocer a alguien. Pásate, por favor. Me pasaba y al momento que me pasaba sentía yo muchísimo frío, pero muchísimo frío. Estaba yo temblando de frío. Le digo, oye, no inventes, que no aguanto el frío. Me dice, espérate tantito. Y me dice, guarda un momento. En eso volteo, logro en mis sueños ver con mucho detalle. Veo que había una chimenea, había un cuadro enfrente y había unas escaleras que daban al segundo piso. En eso veo como pues un ente empieza a descender de las escaleras, empieza a bajar y me ve y se pone enfrente de mí. Al ponerse enfrente de mí, pues yo identifico que es la Santa Muerte, pero no la Santa Muerte esquelética como siempre no la figuramos o como siempre no la platican. Era, yo digo que era la Santa Muerte, pero traía un suéter tejido negro, tenía piel morena, con las facciones muy feas, muy fea de la cara, muy fea. ¿Grotesca? Eso sí, grotesca. Al momento que se pone enfrente de mí, cuando bajó las escaleras flotaba, todo el tiempo estuvo flotando. Al momento que se pone enfrente de mí, la veo altísima. A pesar de que tenía un pedazo que flotaba, la veo altísima.
y le digo, oye, ¿por qué te estoy soñando? ¿Me va a pasar algo? Todo el tiempo estaba muerta de la risa. Le digo, oye, ¿por qué te estoy soñando? ¿Me va a pasar algo? Y se ataca de la risa y me dice, no, ¿cómo crees? Dice, tú tienes mucha suerte, no te va a pasar nada. Y le digo, bueno, pero entonces, ¿por qué te estoy soñando? O sea, pues quiero saber qué onda con este sueño. Y me dice, nada más te voy a decir algo. Tú puedes pedirme lo que tú quieras. Cualquier cosa que se te ocurra en esta vida, te lo puedo conceder, pero en la misma manera te lo voy a cobrar. Y le digo, no, mejor así le dejamos. O sea, yo realmente no quiero aventurarme en este tipo de situaciones. Y me dice, ¿ves ese cuadro? Así enfrente de mí había una chimenea y arriba había un cuadro de unos gemelos. Y le digo, sí, veo un retrato de unos gemelos. Dice, ahorita que vengo de acá arriba, vengo de llevarme al papá de esos gemelos. El papá me pidió tantas veces que salvara a sus hijos que le concedí el tiempo, le concedí que estuviera un momento más con ellos. Pero su momento en la tierra de los gemelos ya había finalizado, entonces, pues me lo tuve que llevar a él. Entonces vengo bajando de llevarme al papá de esos gemelos. Y me dice, ven, te traje para que veas algo. Cambiábamos de cuarto a una especie como de escenario. Y le decía, oye, hace mucho frío en este escenario, un escenario como abandonado. Déjame cerrar la puerta porque yo sentía mucho frío de la casa donde habíamos estado, el frío que salía, que llegaba hacia el escenario. Entonces, la santa pues se ponía enfrente en el escenario y se supone que me iba a enseñar algo. Al momento que yo me paro de las gradas y me voy hacia la puerta, al momento de hacer clic con la puerta para cerrarla de donde venía el aire, en ese momento me despierto. Entonces, pues nunca supe qué onda con mi sueño, ya no sentí que se cortó, ya no supe pues más, ¿no? O sea, hasta ahí llegó el sueño. Esto me acuerdo mucho que fue un día martes, martes para amanecer miércoles. Pues resulta que una semana después recibo una llamada telefónica. Ok. Y me contacta el hermano, obviamente pues no vamos a dar nombres, ¿no? Pero Sí. me contacta el hermano de esta persona difunta. Era un amigo de la familia, vecino de mi abuelita, donde pues ahí teníamos comunicación, me platicaba sus problemas, lo apoyé un poquito en algunas cuestiones legales. Teníamos por ahí charla de amigos, o sea, literal de amigos. Entonces, agarra y me marca por teléfono el hermano de este señor, y me dice que tenía una carta póstuma que darme, que si me la podía entregar. Fueron tantas sensaciones en ese momento que no sabía yo qué pensar. Dije, ¿es que la recibo o no la recibo? Claro. De alguna manera pues tengo que ayudarlo, porque pues, si me está dejando una carta, Sí, sí, sí. pues tengo que recibirla. De hecho, bueno, contacto a esta persona, le digo que sí, nos quedamos de ver en Apazoyucan, la recibo, y todavía me tardé una semana en abrirla. No tenía yo el valor suficiente para abrirla, me costó mucho trabajo. Al momento que ve el hermano, me comenta que había dejado 3 cartas, que esta persona se había dado porque había tenido ya muchos problemas, y que el lugar donde había estado parecía una escena de crimen, porque bueno, es un poco fuerte lo que voy a platicar, pero esta persona pues se dedicaba al comercio de pollo. Entonces lo que hace es toma un bote de cápsulas para envenenar, o sea, lo que quería era ya matarse. Toma un bote de cápsulas, se las toma completas, luego agarra, se corta los dos brazos, y agarra y aparte se... Entonces la escena, me comenta el hermano, que era caótico verlo, porque pues obviamente en el forcejeo de tratar de sobrevivir, yo creo, ¿no? El cuerpo en los últimos instantes yo creo que trata de respirar, de sobrevivir, pues obviamente con todo el sangrerío, y dice que dio vueltas, entonces se hizo una escena y todo se manchó, incluso hasta la carta viene un poco manchada. Sí, es lo que estoy viendo. Viene manchada de sangre. En una esquina. Ajá. Y bueno, pues básicamente me pide 3 cosas, pero pues me pide que apoyara a su esposa, que había me pedía que apoyara a su esposa porque tenía un seguro de vida, y me deja los datos del seguro y me pide que la pudiera apoyar en ese sentido. Bueno, la traté de apoyar, pero pues no entraba el seguro en casos de suicidio, entonces pues ahí ya no pude yo
hacer nada. Pero bueno, es muy bonita la carta porque todo el tiempo me agradece. Todo el tiempo me agradece la amistad, me dice que lo perdonara yo, que iba a tomar una decisión fatalista, que tenía una ¿Puedo ver? enfermedad, sí, claro, que tenía una enfermedad incurable y que por lo tanto pues deseaba eh, alejarse de este mundo. Entonces pues básicamente eso es lo que pide en la carta, que apoyara a su esposa y se desvivía en agradecimientos. Pero bueno, la conexión del sueño de la Santa Muerte con este recado póstumo, pues es de que esto lo soñé yo el día martes para amanecer miércoles, el día miércoles. No manches. Entonces como que, o sea, me avisaron o trataron de darme una especie de antesala de lo que iba a pasar, no sé, Claro. no sé cómo explicarlo, Sí, sí, pero sí. digo, fue mucha coincidencia porque nunca había soñado algo tan fuerte. Y pues era una persona querida por la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. No manches. Todavía recordarlo Ay, me pone la piel de gallina. De hecho, ni siquiera recordaba si tenía la carta o no. Dije, voy a buscarla porque pues obviamente como que tratas un poco de guardar y de olvidar, ¿no? De olvidar ese tipo de claro. experiencias tan fuertes, pero es que sí te dejan marcado. Sí, claro. Totalmente te dejan marcado. Sí, que no es nada Y grato. es algo poco común, ¿no? O sea, Claro. cuando me dijeron, oye, tienes un recado póstumo, dije, "Ah, chihuahuas, ¿de quién?" O sea, Ujú. entonces, pues básicamente eso es lo que les quería No manches. comentar de esta anécdota y que se cruza con mi sensación de sueños lúcidos y de poder preguntarle a la Santa Muerte. Yo sabía que era ella, de poder preguntarle, de poder platicar con ella y pues conocerla. Realmente miedo en ese momento pues no nos sentía, o sea, más bien era curiosidad, o sea, era preguntarle, era saber por qué estaba ahí, era indagar, o sea, Claro. siempre ha sido siempre soy muy preguntón en mis sueños, entonces digo, como que esa faceta la traje también aquí al platicar con No la Santa Muerte y dije, manches. ay no, sí estuvo muy muy fuerte, jamás me ha vuelto a pasar y jamás he vuelto a soñarla ni he vuelto a verla tampoco. Claro. Fue una sola O sea, fue una sola vez. ocasión. No manches. ¿Cómo Órale. ves? Está impresionante. Sí, está curioso cómo se entrelazan las cosas, ¿no? Sí. A través de un sueño y de un Incluso teatro y de hasta esto y un del tipo otro, te de conecta. advertencia, ¿no? Como Pues es que algo. si a lo mejor hubiera sabido que era él, a lo mejor sí podría haberlo ayudado, haber hablado con él. O sea, realmente platicaba con él seguido, ¿eh? Ujú. Sí platicaba con él seguido. Era vecino de mi abuela y sí teníamos buena comunicación, sí, amigos, o sea, realmente Sí, como un claro. amigo. Claro, claro. Entonces yo creo que si me hubiera sabido con anticipación, sí hubiera tratado Claro. Sí, sí, pues, sí. de poder No ayudarlo. manches. Sí, Sí, estuvo- que de O sea, si hecho, eso hubiera sido antes, yo creo que sí se podría haber Sí, 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 ayudado. sí. Y sí, pues fue raro que de repente ya no abriera el negocio, que estuviera cerrado y pues me hizo raro, ¿no? Dije, no, pues está raro que de Ujú. repente no abra. Hasta una semana después que me dice, bueno, es que la policía ministerial ya liberó las cartas porque pues son indicios de que corrobora que efectivamente es y pues no sea un homicidio, ¿no? Por No el tipo de manches. escena del crimen, el tipo de escena de que era Horrible, sí, me totalmente imagino. grotesca de tanta sangre esparcida por Claro. todo, o sea, por todo el lugar. Entonces, Claro, claro. sí, pues sin duda es una historia que, bueno, también algo que me gustaría aclarar a nombre de todo el equipo y de Atempo, esto lo estamos haciendo sin fin de morbo, sin fin de algo que no tenga que ver con algo positivo. Si estamos hablando de este tema es con todo el respeto, Ajá. sobre todo también Totalmente. guardando confidencialidad. Es Claro. algo que viene a raíz del tema que estamos abarcando y tan solo el hecho de tener esta carta en las manos. No, sí, sentí tan feo, se siente tanta como orfandad, angustia es como fue como, sí, un acto totalmente desesperado y que nos lleva a tratar yo creo que un mensaje que puede ser rescatable dentro de este capítulo es tener la confianza suficiente en las personas que tenemos a nuestro alrededor o en nuestro círculo, nuestra red de apoyo, para que en algún momento, por muy desesperante, por muy terminal que sea una enfermedad, por muy desesperante que sea alguna situación o problema que estén pasando, creo que nada amerita que
que se tomen Tomar decisiones esa tan fuertes, porque no solamente es el acto de la decisión, tú como sea vas, te desvives y tienes consecuencias o no en el mundo espiritual. Yo creo que eso cada quien cuando nos toque nuestro momento lo descubriremos, pero Siente también Sí, la no energía manches, del o el año que sea, siente la verla, familia. ¿no? Sí, o sea, se siente tengo un vacío, un hueco. Te digo que o sea, se lo me primero sentí que muy sentí triste, o sea. al momento de agarrarla es esa orfandad de decir, ya no hay más que hacer. O ese acto de decir, bueno, para no dejar problemas en lo que estoy haciendo. Entonces, sí es algo que yo creo que a nombre del equipo nos gustaría aclarar. Nunca ha sido nuestra intención hacer como que de esto No, de una situación tan totalmente delicada, con todo respeto. porque justamente lo estamos hablando con todo Con las todo el pincitas y el respeto, y justamente con esta intención que tenemos de que este espacio del podcast, de cómo se están transformando la situación, de compartir experiencias con las personas que nos ven y que nos dejen sus vivencias de lo que más les ha marcado en la vida, y con base a eso aprender. ¿Y cuál es para mí esa lección? Yo creo que yo resumo, no sé, ahorita cada quien cerrará dando su opinión, es no te cierres a que existe un mundo más allá. Si tú solamente crees en lo científico, adelante, está bien, pero siempre está bien dejar la apertura que puedes ayudar mucho a ti mismo y a los demás si tú te mantienes abierto a escuchar otras opiniones y que el mundo espiritual existe. Por otro lado, si estás pasando por una situación fuerte y dolorosa, todos somos seres humanos y a todos vamos a tener o tristezas, depresiosas, causas impactantes, momentos de miedo o angustia, pero nada justifica el hecho de tener actos que se cometan con tanta crueldad que son fines que nadie en esta vida nos merecemos. Entonces, esa es la otra parte de que para mí me queda de lección, el hablar, el ser abierto, si no se puede con tus familiares directos, con las personas que más le tengas confianza. Claro. Y eso es con lo que yo me quedo del capítulo del día de hoy. La verdad es que para mí ha sido un capítulo, aparte de compartir los micrófonos con ustedes, y es un tema que a mí me refascina, y cómo pasamos de la risa, el chascarrillo, el todo, a un momento que por eso yo creo que este era el momento cúspide. Y yo me quedo con eso y esperando que esta sea la primera de otras veces que podamos contar con tu presencia. Y pues bueno, antes de que sigamos cerrando esto, pues sí me gustaría que cerraran con sus opiniones, lo que opinan al respecto de este episodio. Bueno, pues creo que dices algo muy cierto, ¿no? A lo mejor hay veces que no llegas a visualizar la necesidad que tiene un amigo de hablar, de poder expresarse, porque pues no necesariamente tiene que ser un familiar, o sea, luego a lo mejor el más cercano es un amigo, un vecino. Claro. A veces son más familia. Entonces, creo que tienes ahí un punto muy importante de a lo mejor poder acercarse a una persona que veas triste, cerrada, porque pues no sabes por lo que está pasando, ¿no? O sea, realmente puede estar pensando en tomar una decisión muy fuerte y bueno, pues como tú dices, una cosa es desvivirse, es quitarse la vida, pero pues acarrea muchas cosas, ¿no? O sea, esta persona pues obviamente tenía familia, tenía hijos, tenía esposa, entonces pues todo se viene abajo, o sea, no es nada más, digo, es un poco egoísta, ¿no? Decir que nada más le pasa a él y ya, ¿no? O sea, daña pues prácticamente todo su entorno, o sea, claro. Familia, hermanos, esposa, hijos, entonces sí es algo que a lo mejor si hubiera estado en mis manos, a lo mejor sí hubiera tratado de hablar con él. Sí. O sea, sin duda hubiera tratado de hablar con él y a lo mejor poder pues, cambiado esta situación, ¿no? Claro. Sí, de por sí la partida de un familiar siempre va a ser dolorosa, pero en circunstancias así lo hace yo creo que el doble, triple, quíntuple de difícil. ¿Verdad? Qué feo que esto haya sucedido, pero siempre recuerden, al menos yo que creo en el mundo espiritual, Dios siempre va a tener misericordia. Lo único que necesitamos es tener fe en que si hay algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir o lo que nuestra mente puede explicar. Y yo creo que parte del objetivo de este espacio que estamos creando es que una manera de poder meter a Dios en nuestras vidas de cualquier manera siempre va a valer la pena. Si hay espacio para convivir con los amigos, con la familia, bien dicen, nunca nadie está demasiado ocupado para lo que verdaderamente importa. Y si nosotros metemos a Dios en la ecuación de nuestras vidas,
nunca va a ser una decisión equivocada. Claro que todo proceso de vida es difícil, muy difícil, y la vida con Dios no significa que tu vida se hace perfecta, pero Dios te da paz en medio de tus tormentas. Claro. Sí. Mi querido Joe, para cerrar con broche de oro este capitulazo. Pues, es que, por ejemplo, a mí se me quedó mucho lo de, porque así como te ha pasado, siento que también me han pasado situaciones en las que a lo mejor no he sido como tal de mucha ayuda, pero sí me ha tocado en ocasiones en las que he recibido llamadas a las 4 de la mañana de que, oye, ya, estoy a punto de, dame un consejo. Y no tengo nada más que decirle más que cree en Dios, o sea, cree en Dios y confía en Él. Y pues sí, varias veces, obviamente no diré muchos detalles, pero me ha tocado de varias personas de que, es que mira, aquí ya tengo en la mano todas las pastillas que me quiero tomar y pues no me queda de otra más que marcarles, ¿no? Y de que yo sé que nací para servir, pero, Amén. pero sé que siempre Dios te pone las personas correctas en las circunstancias correctas. Claro. O sea, te pone, porque por ejemplo considero que muchas veces nosotros en nuestro egoísmo, no digo porque haya pasado algo, etcétera, pero muchas veces estamos tan cerrados ensimismados en lo que nosotros queremos que no nos damos cuenta de, como dices, de la situación que está viviendo algún amigo, algún familiar, etcétera. Y pues sí, no te cuesta nada mandar un mensajito, no te cuesta nada escuchar a tu papá, escuchar a tu mamá, porque sí es un tema muy complicado. Definitivamente estoy seguro de que si hubiésemos escuchado a ciertas personas que ya no están con nosotros, hubiesen evitado muchas cosas. Pero pues sí, yo creo que Dios nos pone en el camino de cada persona con un objetivo, tanto para aprender, pero también para nosotros ser de bendición para ellos. De hecho, era algo que me decían hace mucho tiempo. Decía, tú no puedes, si tú te consideras como una persona muy espiritual, no puedes dejarle de hablar a otra persona que a lo mejor no lo es tanto por el simple hecho de que no sigue tus mismas creencias. Dice, ¿quién quita y Dios te puso ese amigo para que tú seas ese puente para salvarlo en algunos aspectos, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Pues sí, definitivamente una situación muy lamentable, pero pues, estuvo muy cañón porque de hecho hasta lo siento, o sea, Sí, se siente, o sea, la atmósfera totalmente cambia de chascarrillo a risa y todo. De repente una sensación de tanta tristeza, y es que es algo que pues ya uno se siente impotente, porque ya que puede ser, la persona la persona ya no puede regresar. Es algo que ahorita, bueno, no es mi afán el acaparar o el micrófono o el control de la situación, pero me vino a la mente algo que justamente una persona que yo amo mucho me dijo hace unos días, y esa persona me dijo, es que el tiempo que me quede de vida, yo quiero vivir en paz, quiero vivir tranquila, quiero llegar a esa situación para estar tranquila. Y a mí lo único que se me vino a la mente es que la vida es efímera, nadie nos garantiza un mañana, así que si algo les puedo decir, y yo sé que son de las pocas cosas en la vida que tengo certeza de no equivocarme, la vida es ahorita. Muchas veces tenemos la añoranza de que cuando tengamos el trabajo soñado, cuando tengamos la pareja deseada, cuando tengamos los hijos, la amistad, la situación, nuestra vida va a ser perfecta. Y no, señora, señor, amigo, amiga, bandita de Atempo Room. La vida es hoy, el pasado ya se fue, el presente es lo único que existe y el futuro no sabemos. Claro. Entonces, independientemente de las circunstancias, por muy difíciles que sean, el día de hoy tenemos la oportunidad de respirar, y mientras hay vida hay esperanza. Si, como les digo, metemos a Dios en la ecuación y estamos conscientes de que hoy puede ser nuestro último día, seríamos mucho más empáticos, sería otro el mundo en el que vivimos, y valoraríamos y agradeceríamos todo lo que nos pasa, incluso hasta lo que consideramos que es malo. Claro. Porque si nosotros aprendemos a ser personas mucho más conscientes, evitaríamos historias tan tristes como la que hoy nuestro invitado nos está compartiendo. Entonces, ya no quiero hablar un poquito más al respecto. Creo que no hay mejor manera de cerrar este capítulo
junto con lo que todo que platicaron. De mi parte, pues yo ya me despido porque fue un capítulo demasiado extenuante, Sí, sí, increíble, sí. o sea, estuvo padrísimo, Sí, pero muchas sí gracias. energéticamente fue muy impactante. Sí, sí, sí. Entonces, pues de mi parte, agréguenos a nuestras redes, mándenos sus historias, mándenos correito, ahí Claro, en claro. el video va a salir el correo de atemporum @gmail. Pero bueno, se los vamos a dejar para que nos manden sus historias. Y señor, amigo, amiga, si tienen historias que les hayan impactado, marcado la vida y formen parte de un antes y un después en sus vidas, mándenlas y muy pronto las estaremos leyendo y ustedes serán parte de nuestro set de invitados aquí en Atemporum. Sí, muchísimas gracias, banda, cuídense mucho y muchas gracias, Alfredo. No, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Toño, Joe. Gracias. No, pues, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Fue una historia muy, muy, muy buena. Algo con lo que te quieras despedir para la bandita de Atempo, tu familia, tus amigos. ¿Tus redes, algo? Un saludo a todos. Espero que les haya gustado la historia. Es algo muy, muy privado, es algo que jamás había contado tan públicamente, ¿no? Contadas personas lo sabían, entonces, pues creo que era momento de sacarlo y más en esta situación, en estas circunstancias donde todos tenemos cosas pues de este estilo, ¿no? Entonces como que era un momento único para poder hablar de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y te Creo que agradecemos. concordaba. Gracias. Así que, Muchísimas pues, que gracias, Dios los banda. bendiga. Nos vemos Gracias a todos. despuesito. Sobres. Apenitas, se acabó la pila. ¿Ah, sí?